Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las hermanas del dolor que denunciamos y no fuimos escuchadas somos supervivientes de Sergio Andrade y de sus probables copartícipes. Este episodio contiene escenas que pueden resultar perturbadoras para algunas personas, incluyendo referencias explícitas a sometimiento mental, muerte, abuso y horror. Recomendamos discreción al escucharlo, especialmente si estos temas pueden afectar tu sensibilidad. El contenido está diseñado para un público adulto. Gracias por acompañarnos y por cuidar de tu bienestar emocional. A lo largo de esta historia ha quedado demostrado que todas las personas que fuimos víctimas y hoy somos sobrevivientes de este grupo coercitivo vivíamos en condiciones de auténtica esclavitud, sometidas a una violencia psicológica y física extrema. Después del periodo de Araruama, nos trasladamos a un departamento en Barra da Tijuca, en un tercer piso alquilado a mi nombre. La dueña, Selma, nunca sospechó que detrás de esas puertas se escondía un infierno disfrazado de hogar. Nunca supo que éramos tantos, 10 mujeres, 2 de ellas embarazadas, Gloria y Carla. Además, convivían con nosotros 2 bebés, Antonia y Milton, junto con Sergio, siempre en el centro de todo. El departamento pronto se convirtió en un caos. El llanto de los niños, el hambre constante y la agresividad creciente de Sergio llenaban el ambiente. Cada una de nosotras estaba sometida a un castigo distinto. Sergio había convertido cada rincón del lugar en un espacio para el sufrimiento. 2 habitaciones, una cocina con un pequeño cuarto de servicio, una sala con un balcón amplio. No había un solo rincón libre de dolor. Mientras tanto, la comida de la caja evolucionaba. Ahora eran cáscaras de naranja las que componían nuestra dieta, pero la humillación seguía siendo la misma. Amiguita, yo viví un calvario en ese lugar. Durante meses había estado cumpliendo el castigo de la caja, sin acceso a cepillos ni pasta dental. Mis dientes frontales se oscurecieron por los golpes y la falta de cuidado, y mis muelas estaban infectadas. El dolor era insoportable. Las lágrimas rodaban sin que pudiera controlarlas. Recuerdo que Mari en esos días también cumplía el castigo de comer cáscaras de naranjas, y ella, tratando de calmar su propio dolor dental, colocaba azúcar en su muela, algo que Sergio le había autorizado. Él mismo sufría de un dolor similar, pero su paranoia con los dentistas y la anestesia lo hacía negarse a buscar ayuda. Un día no pude más. Sergio me llamó y al verme llorar me preguntó qué me pasaba. Temía decirle la verdad porque sabía que todo se podía volver en mi contra, pero el sufrimiento era tanto que terminé confesándole que no soportaba más el dolor de muelas. En lugar de compasión, utilizó mi estado como una oportunidad más para manipular. Me dijo que necesitaba que buscara a Francisco Ariel en España, pero que primero debía arreglarme los dientes. Era una orden disfrazada de solución. Al día siguiente me mandó con Sonia a buscar una dentista económica. Encontramos una que cobraba 10 reales por extracción. La dentista, al examinarme, sugirió sacarme varias muelas debido a la gravedad de mi estado. Yo, desesperada, le rogué que lo hiciera, que me quitara todas, pero ella se negó a hacerlo en ese momento. Me explicó que necesitaría un tratamiento más complejo, que era tanta la infección que vería estrellas aún con anestesia. Me recomendó tratamiento de conducto con coronas y pernos, algo que yo sabía que Sergio jamás pagaría. Me sacó solo 2 muelas y cubrió mis dientes frontales de forma provisional con una pasta blanca. Limpió un poco para no dejar tan delgados mis dientes, ocultando así las caries visibles. Me recetó antibióticos, pero no le conté nada a Sergio. Sabía que contarle que debía tomar medicamentos solo me traería más deudas y problemas con él.
Pero te sigo contando, amiguita. Por supuesto que Sergio se enteró que yo necesitaba medicación. Sonia le dijo que la dentista me había recetado antibióticos. Recuerdo que él estaba comiendo en la mesa y me pidió que me sentara frente a él. Ordenó que me pusieran un plato de comida enfrente. Parecía una situación amable y me dijo que podía comer. Recuerdo que el plato tenía arroz con frijoles y carne, algo que me encanta. Y cuando comencé a comer, de repente empezó a cuestionarme y me preguntó si era verdad que necesitaba tomar antibióticos. Mi momento de paz se diluyó en un par de minutos. Me mostró la receta que la dentista le había dado a Sonia y le dije que sí. Enojado me preguntó por qué no le había dicho nada y yo respondí que no quería tener más deudas con él, que prefería aguantar. Entonces agarró con su mano el arroz con frijoles de mi plato y me lo refregó en toda la cara y el cabello, y con la uña de uno de sus dedos me lastimó debajo del ojo, haciéndome sangrar. Muy enojado me dijo: me mentiste. ¿No entiendes que no puedes mentirme? Me sentí tan humillada. Gloria estaba sentada con él, Sonia a su lado. Algunas de las chicas estaban paradas o sentadas en la sala cumpliendo su castigo. Se me brotaban las lágrimas. Lo que parecía un momento tranquilo se transformó en otra humillación, otro teatro para volver a menospreciarme. Nada de lo que hiciera lo conformaba. Sentía que nunca terminaría de pagar mi deuda con él. No quería tener que agregar otra cifra a mi libreta, donde anotaba lo que le debía, porque eso significaba más sufrimiento, tenerme más atada. Por un momento, la idea de poder buscar a Francisco Ariel me ilusionó. No solo quería salvar al niño, sino también veía en esa posibilidad mi propia libertad, que se fumaría rápidamente. Al parecer, en esos días recibieron noticias desde México con respecto al niño. Ya no era necesario que fuera a España. En ese departamento de Barra da Tijuca, la desesperación se sentía en cada rincón. Brasil, que ya había sido escenario de tantos eventos traumáticos, se convirtió en una prisión mental y física. Carola estaba encerrada en el cuarto de servicio, separada de su pequeño hijo Milton. No entendíamos la naturaleza exacta de su castigo. Sergio había tomado la decisión y, como siempre, nadie podía cuestionarlo. La angustia de Carola era evidente. Se veía consumida por el dolor de no poder abrazar a su bebé, pero no se atrevía a revelarse abiertamente. Un día su desesperación fue mayor que su miedo. Carola decidió escapar. Usó la ventana de la cocina, esa que daba hacia el balcón del vecino. Logró cruzar y pedir ayuda. La encontraron rápidamente. Sergio siempre se aseguraba de que la vigilancia fuera constante. Fueron a buscarla y Carola regresó al departamento. Pero su castigo no hizo más que intensificarse. Como 5 días después, Marlene también decidió huir. La tristeza y el aislamiento la consumían. Siempre estaba castigada, como si esa ventana fuera una puerta al exterior que Sergio no podía controlar del todo. Marlene también saltó al balcón del vecino, pero a diferencia de Carola, ella logró llegar a la estación de policía. Cuando Marlene se escapó, Sergio reaccionó como lo hacía siempre, como un cobarde. Huyó. Gloria, él y algunas de las chicas se refugiaron en un hotel, dejándonos a Wendy y a mí solas en el departamento, lidiando con las consecuencias. El terror era palpable. Sabíamos que Marlene estaba en la estación de policía y que pronto las autoridades vendrían a investigar. No pasó mucho tiempo antes de que Selma, la dueña del departamento, llegara furiosa. Selma era una mujer fuerte y amable,
pero ese día todo se quedó atrás. Me empujó contra la pared al entrar y con una mezcla de rabia y decepción me gritó: ¿cómo es posible que en mi departamento hayan saltado por la ventana 2 chicas en tan pocos días? Soy policía federal. ¿Qué explicación tienes para darme? Intenté explicarle siguiendo las instrucciones que Sergio me había dado. Inventé que las chicas estaban tristes y que solo querían llamar la atención, pero mi nerviosismo y miedo eran evidentes. Selma me miraba con furia y yo sentía que no podía ni sostenerle la mirada. Wendy estaba a un costado inmóvil, con una expresión de terror que reflejaba lo que yo también sentía. Cuando la policía llegó, como ya Sergio me había indicado, les permití entrar y pregunté si sabían algo de Marlene. Me informaron que estaba en la estación de policía. Según Sergio, debía transmitirle un mensaje, así que pedí hablar con ella. Cuando finalmente logré comunicarme, le pregunté cómo estaba. Su voz reflejaba cansancio y resignación. Debía decirle que hablara con Sergio, que después podía decidir qué hacer. Su respuesta fue un golpe directo. Liliana, sé lo que estás intentando hacer. Sé que debes convencerme. Sus palabras aún resuenan en mi mente. Me sentía dividida entre cumplir las órdenes de Sergio y querer decirle a Marlene que se quedara, que se protegiera lejos de él. Pero no podía. Le dije lo que Sergio quería que escuchara, que hablara con él. Marlene me respondió con una frase que partió mi corazón. No tengo nada por qué quedarme aquí. No tengo carrera, no tengo hijos, no tengo nada bueno que me retenga. Esa desesperación era el reflejo de lo que todas sentíamos y vivíamos en ese lugar. Al final, Marlene aceptó hablar con Sergio. Sé que Mari fue quien la buscó y la llevó con él, pero lo que ocurrió después es parte de su historia, no de la mía. Después de la fuga de Marlene, Sergio tomó una nueva decisión. Necesitábamos mudarnos nuevamente. El apartamento de Conde de Bonfim, en Barra da Tijuca, había sido alquilado por 1 año, pero con la inminente llegada de 2 bebés más, se hacía evidente que no habría suficiente espacio para acomodar a tantas personas y niños. Sergio, siempre obsesionado con el control y su comodidad, decidió dividirnos. Así, se alquiló un nuevo departamento a mi nombre en la calle Constante Ramos. En estos departamentos no estaban permitidos más de 5 personas. Por ello, debíamos ser cuidadosos con los ruidos y que no se viera la cantidad de gente y menores que vivían allí. Sin embargo, él nunca estaba satisfecho. Nos hacía pasar de un lugar a otro, quedándonos solo un par de días en algunos departamentos antes de mudarnos nuevamente. Parecía que no encontraba un espacio que lo hiciera sentir seguro o en control absoluto. Cada movimiento era un reflejo de su paranoia y de la necesidad de mantenernos en un estado constante de incertidumbre, donde no sabíamos qué esperar ni por cuánto tiempo estaríamos en un lugar. Un día, Sergio nos reunió a todas en la sala, como solía hacerlo cuando quería reforzar su control o sembrar el miedo. Nos sentamos en el suelo en silencio con los ojos bajos, esperando a que comenzara a hablar. Su voz, pausada pero cargada de amenaza, cortaba el aire como un cuchillo. De repente, dirigió su mirada hacia Carla y luego al resto de nosotras. Con una frialdad que nos heló la sangre, dijo: si Carla o cualquiera de ustedes vuelve a intentar escaparse o traicionarme, voy a agarrar a Milton, el hijo de Carola, y lo meteré en un bolso. Después lo dejaré abandonado en un terreno baldío, a ver si así entienden. Esas palabras cayeron como un golpe. Su amenaza no solo era cruel, sino que era un ataque directo al instinto más básico: proteger a los inocentes. Miré a Carola. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror.
pero sabía que no podía mostrar más que eso. Nadie podía gritar, nadie podía oponerse. La amenaza era clara. Cualquier intento de rebelión o escape no solo tendría consecuencias para nosotras, sino también para los niños. En medio de tantas búsquedas de lugares donde vivir, recuerdo que un día nos enviaron a Mari, Katia y a mí a una favela, que es así como se denominan los asentamientos precarios en Brasil. Fuimos porque necesitábamos contactar a una señora para preguntar sobre una casa que debíamos alquilar. Las favelas son conocidas por ser áreas peligrosas en Brasil, donde ocurren actos delictivos, así que fuimos con precaución. Todos los que consultamos nos advertían que tuviéramos cuidado, pero no vivimos ninguna experiencia extraña. Solo caminamos algunas cuadras haciendo preguntas y no logramos encontrar a la señora con la que debíamos hablar. Así que al final decidimos regresar y afortunadamente no nos pasó nada. En ese periodo, Sergio siempre nos organizaba en 2 grupos. Él y Gloria estaban siempre juntos, mientras que Mari se quedaba con ellos ya que era quien le ayudaba con los trabajos de confianza. A las demás nos turnaba entre su departamento en Constante Ramos y Conde de Bonfim. Un día, mientras estábamos en Constante Ramos, Sergio nos envió a Katia, Carla y a mí a hacer unos trámites y luego nos ordenó llevar a Carla a un hospital público para que la revisaran. Ella estaba en las últimas semanas de embarazo y hasta donde yo sabía nunca había recibido atención médica durante toda la gestación. Al llegar al hospital nos enfrentamos a un escenario que reflejaba nuestra realidad. Instalaciones precarias, largas filas y un ambiente abrumador. Carla, delgada al punto de parecer frágil, solo tenía su prominente vientre como señal de su estado. Nosotras, vestidas de manera informal, sucias después de haber salido con prisa, no estábamos preparadas para lo que sucedió. Tras examinarla, el médico determinó que estaba lista para dar a luz. Carla, aparentemente tranquila, aceptó quedarse, mientras nosotras, Katia y yo, nos quedamos en la sala de espera, cumpliendo las órdenes de Sergio de permanecer allí hasta que naciera la bebé. La noche fue interminable. Con hambre y agotamiento vimos pasar a tantas mujeres, todas con enormes barrigas, y al día siguiente salían con diminutos bebés. Era impactante y extraño para nosotras. No podíamos evitar pensar en Carla, tan delgada, con apenas fuerzas, trayendo al mundo a una niña en medio de toda esa precariedad. Finalmente, Valentina nació el 23 de septiembre de 1999. Cuando nos permitieron ver a Carla y a la bebé, fue un momento agridulce. Valentina parecía grande en comparación con el cuerpo frágil y exhausto de su madre. Tal vez nuestras percepciones estaban distorsionadas por el hambre, el cansancio y el entorno en el que vivíamos. Pero lo más preocupante fue cuando los médicos nos informaron que Valentina había nacido con un pequeño agujero en el corazón, un problema que requeriría seguimiento y cuidado. A pesar de esta condición, no hubo tiempo para detenernos a procesar la situación. Al día siguiente, por la tarde, le dieron el alta. Carla, débil y claramente necesitada de descanso, tuvo que enfrentarse a la realidad de regresar al departamento, donde Sergio nunca mostraba compasión, incluso en momentos como este. El nacimiento de Valentina fue otro recordatorio de cómo nuestras vidas estaban completamente controladas, sin espacio para sentir o procesar nada fuera de las órdenes de Sergio. Cada decisión, cada momento estaba dictado por él, y nosotras éramos solo piezas en su juego cruel. Lo que debería haber sido un momento de esperanza, el nacimiento de una nueva vida, se convirtió en una nueva carga. Otro elemento más en el ciclo interminable de sufrimiento que él había diseñado para nosotras. Amiguita,
pronto nos daríamos cuenta de que había una intención deliberada de embarazarnos a casi todas simultáneamente, como una estrategia para mantenernos bajo control y así retenernos. Sin embargo, eso también le otorgaba un nuevo posible beneficio legal, que nosotras aún ignorábamos. Durante su embarazo, Gloria tuvo privilegios que ninguna de nosotras pudo soñar. Le pidió a Sergio un cuaderno y con ese gesto simple pero significativo comenzó a construir un diario que reflejaba un mundo irreal, muy lejano a nuestra realidad. Con cariño y dedicación describía su amor por el bebé que venía en camino. Cada página estaba llena de relatos que parecían sacados de un cuento. Historias de amor entre ella, Sergio y la hija que esperaban. Pegó la foto de la ecografía donde se veía que sería una niña y adornó el cuaderno con dibujos de ellos como una familia feliz. Le escribía palabras tiernas a su hija, contándole cómo su padre la esperaba con amor, como si la violencia y el horror que nos rodeaban no existieran. Gloria también fue la única que tuvo el tiempo y la oportunidad de confeccionar ropa para su bebé. Tejió gorritas, medias, diseñó cintas para el cabello y adaptó blusas y pantalones con su propia ropa. Todo esto lo hacía mientras nosotras mirábamos desde las sombras, sabiendo que ninguna otra madre había tenido jamás ese privilegio. Las demás chicas, aquellas que también habían llevado en sus vientres bebés, nunca tuvieron la oportunidad de comprar, tejer o preparar algo especial. Los bebés de las demás eran tratados como accidentes o problemas que resolver, mientras que el de Gloria era un bebé deseado, buscado y esperado. El 10 de octubre de 1999, Gloria comenzó a sentir contracciones cada vez más fuertes. Sergio, en un estado de aparente preocupación que rara vez mostraba, nos ordenó a Mari, Katia y a mí llevarla al Hospital Miguel de Couto. Mari tomó el volante. Gloria iba en el asiento delantero quejándose y diciendo entre suspiros de dolor: «No aguanto más, ¿cuánto falta?». Mientras tanto, Katia y yo íbamos en silencio en la parte trasera, temiendo que cualquier error en nuestra tarea desatara la furia de Sergio. Al llegar al hospital, Sergio dio instrucciones claras. Katia debía quedarse con Gloria hasta que diera luz. Nosotras, Mari y yo, esperamos durante unas horas en la sala de espera, cansadas y en tensión constante, hasta que finalmente recibimos la noticia de que la bebé había nacido. Mari se comunicó con Sergio para informarle. Sin más, nos ordenó dejar a Katia con Gloria y regresar al departamento. Cuando Gloria fue dada de alta, regresamos al hospital para buscarla. Al llegar al departamento en la calle Constante Ramos, el ambiente era extrañamente festivo, algo que pocas veces habíamos visto. Sergio estaba distinto, con una alegría que nunca había mostrado con el nacimiento de ningún otro bebé, y hasta nos permitió sentarnos a varias de nosotras en la sala para conocer a la niña. La presentó con orgullo y anunció que la llamaría Ana Dalai. Mientras la sostenía, mencionó con una sonrisa que sus ojitos rasgados le recordaban al Dalai Lama y comentó lo tranquila que parecía. El trato hacia Ana era claramente distinto, especial. Era como si ella proyectara una parte de sí mismo que valoraba, algo que no habíamos visto con ninguno de los otros niños. Pero, amiguita, esa alegría de Sergio no disipaba la oscuridad que siempre nos envolvía. Ver a Gloria y a su hija recibir un trato diferente no hacía que olvidáramos el miedo constante, los castigos y la manipulación que definían nuestras vidas. Para Sergio, incluso los momentos felices tenían una sombra. Ana Dalai, tan pequeña e inocente, llegó a un mundo lleno de control, donde cada decisión, incluso la que parecía más dulce, estaba teñida por las manos de un hombre cuya crueldad no conocía límites.
Ese día, mientras observaba cómo Sergio celebraba el nacimiento de Ana Dalai, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo duraría esa aparente felicidad y cuál sería el precio que pagaríamos todas por ella. Después de un periodo de incertidumbre y tras mudarnos temporalmente de un lugar a otro, Sergio comenzó a mostrar una creciente inquietud desde el nacimiento de Ana. Finalmente, el 25 de octubre de 1999, alquilamos otra casa, esta vez en la Rua Presidente Nereu Ramos, en Recreio dos Bandeirantes, frente a la playa, en otro sector de Río de Janeiro. El contrato era por solo 3 meses, lo cual reflejaba la constante sensación de inestabilidad que vivíamos bajo su control. La casa, aunque en apariencia mejor ubicada, tenía un aire extraño y descuidado. Estaba en una esquina rodeada por una alta barda que ocultaba un terreno amplio con un jardín abandonado. La construcción en sí era precaria, sostenida por pilares que le daban un aspecto frágil. Contaba con 3 habitaciones pequeñas y, como era habitual, no tenía muebles. Lo que la hacía peculiar era que, según Sergio, pertenecía a la hija de Chico Buarque, un reconocido cantante y compositor brasileño. Pero más allá de las historias, la verdadera intención de Sergio con esta nueva mudanza era clara: tenernos a todos bajo un mismo techo para mantenernos aún más controladas. El caos llegó rápidamente. Apenas al segundo día de nuestra llegada, Sergio me pidió que saliera a comprar una botella de agua mineral para preparar la leche de Ana Dalai. Debía ir hacia un puesto de venta de cocos helados que estaba cruzando la calle. Lo que parecía una tarea simple se convirtió en un episodio aterrador. Al salir por el portón del garage que daba a la calle interna, no a la principal, me encontré rodeada de policías armados que caminaban pegados a la pared, acercándose con cautela. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El miedo me paralizó. Apenas pude preguntarles qué querían. De repente, Mari, que había bajado momentos antes a buscar algo del vehículo, escuchó lo que ocurría y corrió a avisarle a Sergio. En cuestión de segundos, Sergio y Mari bajaron con rapidez y, como siempre, adoptaron su fachada de amabilidad calculada. Con sonrisas, Sergio preguntó cortésmente a los oficiales qué necesitaban. Uno de ellos señaló el vehículo en el garage y preguntó por su procedencia. Mi mente inmediatamente asumió lo peor. Creí que habían venido a embargar el Renault 19, ya que llevaban más de 6 meses sin pagar la cuota al banco. Pero la razón era otra y no menos inquietante. Una bolsa de plástico colgaba del maletero y cubría la matrícula trasera del auto que estaba dentro del terreno. Fue un detalle insignificante, pero suficiente para alertar a los vecinos de un edificio cercano, quienes, sospechando algo extraño, llamaron a la policía. Sergio, siempre rápido para improvisar, me pidió que subiera a buscar los documentos del vehículo y del alquiler de la casa. Subí rápidamente las escaleras, donde encontré a todas las chicas escondidas en las habitaciones, siguiendo la orden estricta de no salir bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, Sergio y Mari se encargaban de distraer a los policías, manteniendo su habitual fachada de normalidad. Cuando regresé con los papeles en mano, Sergio, en su tono amable y paternalista, les explicó a los oficiales que él era mi tío y que Mari era mi prima. Una vez que revisaron los papeles y se convencieron de que no había nada extraño, se disculparon y se retiraron. Sergio me pidió que saliera a comprar el agua, una tarea aparentemente simple, pero que en nuestro contexto siempre traía consigo un riesgo latente. Apenas crucé el portón y giré en la esquina, me encontré nuevamente de frente a las 5 patrullas de policía estacionadas a la vuelta de la casa.
El corazón me empezó a latir con fuerza y el miedo me invadió. La imagen de los agentes armados y las historias de abuso de autoridad que Selma me había contado sobre la policía en Río de Janeiro comenzaron a resonar en mi mente. Me sentía vulnerable, expuesta, no podía confiar. Sin dudarlo, regresé apresurada a la casa, intentando controlar el pánico. Sergio, al escuchar lo que había ocurrido, reaccionó de inmediato con su habitual mezcla de paranoia y control. Decidió que no podíamos quedarnos allí ni un minuto más. Nos ordenó empacar lo esencial y en poco tiempo dejamos esa casa para volver al departamento de Constante Ramos. La tensión era palpable. Aún manteníamos los contratos activos de ambos departamentos, pero la paranoia de Sergio crecía cada día. Su obsesión por los ruidos y su necesidad de no llamar la atención se volvieron insoportables. Para nosotras, incluso las actividades más básicas como cuidar de los niños se convirtieron en una odisea. Los pequeños estaban visiblemente desnutridos, deshidratados y separados de sus madres. Era desgarrador verlos en ese estado, mientras nosotras luchábamos por sobrevivir bajo su control. La situación se volvió insostenible y Sergio ordenó que comenzáramos a buscar un nuevo lugar donde instalarnos. Pasaron algunos días hasta que finalmente Mari consiguió las llaves de una casa que habíamos visto previamente. Aprovechamos la oportunidad y bajo el calor sofocante de Río llevamos a Sergio y a Gloria, quien llevaba a Ana en brazos para que conociera la propiedad. Recuerdo que Gloria aún caminaba incómoda después del parto. La casa era más amplia, más cómoda y tenía suficiente espacio para todos. Sergio, al verla, decidió que sería el lugar ideal. Allí podríamos estar todos juntos bajo su mirada constante y su control absoluto. Pero aunque el espacio parecía ofrecer cierta estabilidad, sabíamos que el verdadero problema no era el lugar donde estuviéramos, sino el infierno psicológico que Sergio creaba donde quiera que fuéramos. Un día, mientras estábamos en el departamento de Conde de Bonfim, Sergio nos pidió a Katia y a mí que hiciéramos unos trámites. El Renault 19 estaba estacionado en el garage privado del edificio, un espacio supuestamente seguro. Sin embargo, al llegar al estacionamiento nos encontramos con una escena que nos dejó heladas. El auto estaba completamente vandalizado. Uno de los espejos retrovisores quedó destrozado en el suelo. Una de las ventanas había sido rota y las puertas estaban llenas de abolladuras como si alguien las hubiera pateado con furia. El vehículo parecía haber sido atacado con rabia descontrolada. Nos quedamos paralizadas, tratando de entender cómo algo así podía haber ocurrido en un estacionamiento privado, al que solo podían acceder los residentes y los empleados del edificio. Pensamos que tal vez se trataba de algún vecino problemático, pero no teníamos pruebas ni forma de saberlo con certeza. Cuando le informamos a Sergio sobre lo sucedido, su reacción fue fría y calculadora como siempre. En lugar de permitirnos presentar una queja en el edificio o buscar explicaciones, nos ordenó llevar el auto a un taller para repararlo de inmediato. Según él, no podíamos permitirnos circular con un vehículo en ese estado, ya que llamaría demasiado la atención y era un riesgo que no podía permitirse. Su obsesión por pasar desapercibido estaba alcanzando niveles insoportables. A partir de ese momento nos quedamos sin movilidad. Esto significó un cambio drástico en nuestra rutina. Ahora dependíamos del transporte público, taxis o simplemente caminar largas distancias para cumplir con las órdenes de Sergio. Las cosas comenzaban a complicarse rápidamente. Los problemas no dejaban de acumularse y Sergio se veía cada vez más acorralado. Las visas de todos estaban vencidas, lo que complicaba cualquier movimiento. Mi visa no se vencía,
porque al ser Argentina era parte del Mercosur. Ellos no podían registrar a Ana Dalai, lo que generaba aún más tensión, y ya la Interpol estaba tras sus pasos. Además, la situación económica era crítica. No había dinero disponible y no podían recibir transferencias en sus cuentas para evitar ser localizados. Esto significaba que tampoco podían usar tarjetas de crédito, quedándonos a merced del efectivo que apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Sergio, desesperado y paranoico, comenzó a desistir de sus planes de mudanza. Los 2 departamentos, a pesar de sus limitaciones, se convirtieron en nuestro refugio obligatorio. La presión sobre él crecía y con ello también aumentaba su ira y su control sobre nosotras. Para nosotras, su creciente frustración se traducía en más restricciones, más castigos y un ambiente aún más opresivo. Todo lo que salía mal para él terminaba impactándonos directamente a nosotras, sus esclavas, quienes vivíamos atrapadas en un infierno que parecía no tener fin. Recuerdo un día que quedó grabado en mi mente como un ejemplo más de la crueldad sin límites de Sergio. Estaba tratando de que Antonia gateara hacia él, pero la niña, aterrada, no se movía. Él la llamaba con insistencia, pero su pequeño cuerpo permanecía inmóvil, congelado por el miedo. Entonces, en un acto que reflejaba la perversidad que siempre lo caracterizó, tomó un cinturón, se lo puso alrededor del cuello de la niña y empezó a tironearla hacia él como si fuera un animal. Lo hacía con una sonrisa en el rostro como si fuera un juego. Pero para mí, y seguramente para cualquiera con algo de humanidad, era una escena profundamente perturbadora y desagradable. Su crueldad parecía no tener fin. Los niños, siempre en un estado de abandono, usaban pañales de telas cubiertos con bolsas de plástico. Por orden de Sergio, solo podían cambiarlos cuando él lo indicara en determinado tiempo. Llegaban a pasar horas así, lo que provocaban que sus pieles delicadas estuvieran irritadas con heridas dolorosas. A menudo estaban hambrientos y desatendidos, a excepción de Ana, quien era cuidada exclusivamente por Gloria. Se notaba la diferencia. Ana recibía toda la atención que los demás niños no tenían, convirtiéndola en un símbolo de las preferencias enfermizas de Sergio. Debido a la paranoia por los ruidos, Sergio tuvo la idea de que las madres, o incluso él mismo, debían cubrir a los niños con las cobijas para que se durmieran más rápido. Este método cruel se aplicaba siempre a Antonia, Milton, Valentina y Ana. Amiguita, recuerdo que un día, tras envolver a Milton, Sergio se asustó al darse cuenta de que el niño no reaccionaba como esperaba. Aunque solo lo consideró un susto pasajero, su indiferencia y despreocupación por las posibles consecuencias eran aterradoras. A partir de ese momento, la orden de cubrir a los niños con mantas se convirtió en una rutina cada vez que él lo ordenaba. Las madres debían obedecer sin cuestionar, aunque era evidente que esta práctica era peligrosa. El 2 de noviembre, el día de mi cumpleaños, quedó especialmente marcado en mi memoria. No porque hubiese un festejo, sino porque Sergio me envió al cuarto del fondo en el departamento de Constante Ramos para organizar mi carpeta de cuentas, ya que planeaba revisarla. Mientras trabajaba, escuché gritos provenientes de la sala. Era Gloria, llorando y discutiendo con Sergio. Sus gritos eran desesperados, llenos de angustia. No podía ver qué sucedía, pero la intensidad de su voz me decía que la situación era grave. Después de ese día, los conflictos entre ellos continuaron.
Sergio, siempre obsesionado con ser el centro de atención, le reprochaba a Gloria que dedicaba más tiempo y cuidado a Ana que a él. En su lógica retorcida, consideraba esto una falta imperdonable. Como castigo, le prohibió dormir en su habitación, una forma más de humillarle y reafirmar su poder. Ana era una bebé hermosa, pequeña y delicada. Sus ojos rasgados y curiosos parecían un reflejo de la tranquilidad que Sergio y Gloria proyectaban sobre ella. Una calma que contrastaba con el caos y el miedo que vivíamos nosotras. Pocos días después de su nacimiento, Sergio me llamó y me dio una nueva orden: averiguar cómo renovar visas vencidas, de ser posible gestionar los trámites sin que ellos tuvieran que presentarse en persona. Como era de esperarse, esa posibilidad no existía. El simple hecho de acudir a cualquier oficina gubernamental era impensable para ellos, ya que sabían que tenían orden de aprehensión en su contra. Cada trámite era un riesgo de ser localizados. Esta dificultad para salir del anonimato complicaba aún más el registro de Ana. Sin un registro oficial, Gloria no podía bautizarla en una iglesia como deseaba. Pero Sergio, siempre buscando controlar hasta los eventos más simbólicos, decidió que eso no sería un impedimento. Organizaron un bautismo improvisado en la casa. Consiguieron agua bendita de una iglesia y fue el mismo Sergio que, acompañado de Gloria, bautizó a la niña. El momento del bautismo, que para cualquier otra familia habría sido un instante de amor y espiritualidad, para nosotras se convirtió en otra escena montada, rara. Gloria y Sergio eligieron a Mari como madrina. Gloria miraba a su hija con orgullo, como si este gesto simbólico pudiera protegerla del mundo oscuro al que había llegado. Pero esa aparente tranquilidad pronto se desmoronó. Sergio comenzó a trazar un nuevo plan. Necesitaba limpiar su nombre en México, y para eso decidió que Karina sería enviada de regreso. Su tarea sería convencer a sus padres de que retiraran las denuncias en su contra y desmentir todo ante la prensa. Sin embargo, Sergio sabía que el viaje no sería sencillo. Karina no podía ir sola. Requería un plan que garantizara su éxito. Primero, pensó en enviar a Karina usando mi pasaporte argentino. Según su idea, yo podía quedarme en Brasil con mi DNI mientras ella entraba a México haciéndose pasar por mí. Sergio incluso ordenó que le aclararan un poco el cabello para que se pareciera más a mí. Un intento desesperado y absurdo que mostraba su nivel de control y manipulación. Pero finalmente descartó esa opción. Los días siguientes estuvieron marcados por un entrenamiento exhaustivo. Sergio y Gloria pasaban horas interrogando a Karina, simulando ser periodistas, autoridades o incluso sus propios padres. Querían prepararla para cada posible pregunta. Le enseñaban exactamente qué responder, corrigiendo cada detalle de sus palabras, su tono y hasta su expresión facial. A veces nosotras éramos obligadas a participar en estas prácticas, haciéndole preguntas para ejercitarse. Sabíamos que cualquier error de Karina tendría consecuencias no solo para ella, sino también para todas nosotras. La situación era cada vez más asfixiante. Sergio y Gloria no dejaban ningún detalle al azar, imponiendo un control absoluto sobre todo. Incluso el destino de Ana, tan pequeña e inocente, estaba inevitablemente ligado a sus planes. Mientras tanto, nosotras vivíamos atrapadas en esa telaraña de manipulación y miedo, sabiendo que cada decisión que ellos tomaban era un recordatorio de que no teníamos poder alguno sobre nuestras vidas.
El 13 de noviembre estaba en el otro departamento cuando Sergio nos ordenó a Wendy, Sonia y a mí y a 2 de los niños que nos presentáramos en Constante Ramos. Los demás ya estaban allí. Desde el primer momento el ambiente se sentía pesado, cargado de ese terror constante al que nos tenía acostumbradas. Como siempre, antes de cualquier reunión ocurrían los abusos habituales. Luego nos ofrecieron comida como si eso significara un premio a nuestra humillación. Sergio también mandó a que le compraran pollo rostizado para él. Sergio, en un gesto inusual, ordenó que todos nos reuniéramos en la sala. Para ese momento ya no era común que estuviéramos todas juntas en el mismo lugar, lo que solo aumentaba nuestra ansiedad. Nos dijo que había un problema que resolver con Carla. Según él, había desobedecido sus órdenes al alimentar a su bebé unos minutos antes de lo indicado. Un acto tan insignificante para cualquiera, pero que en su mente perversa se traducía en un desafío directo a su autoridad. Sergio comenzó a presionar a Carla para que explicara por qué había decidido alimentar a Valentina fuera del horario estipulado. Nosotras estábamos petrificadas, sabiendo que cualquier reacción, cualquier gesto podía ser interpretado como una falta y convertirse en motivo de castigo. Sergio ordenó que Gloria y Karina se unieran a la reunión. Ambas estaban en la habitación contigua a la sala. Cuando fui a buscarlas, encontré a Gloria sentada con Ana en brazos, aparentemente amamantándola, mientras entrenaba a Karina. Habían pasado días preparándola para su próximo viaje a México, ensayando respuestas y simulando interrogatorios. Karina respondía con voz monótona, como si el miedo hubiera apagado cualquier emoción en ella. Y Gloria, visiblemente cansada, la corregía y le decía cómo responder. Les informé que Sergio las llamaba. Gloria acostó y cubrió a Ana con una manta e inmediatamente se presentó en la sala, mientras Karina iba detrás en completo silencio. La presión era insoportable, su voz cortaba el aire. Y cada una de nosotras sabía que cualquier palabra o gesto en falso podía ser interpretado como una falta. Los niños, pese a ser tan pequeños, lloraban de vez en cuando. Sergio, lleno de paranoia y obsesión, le pidió a Marlene que investigara qué sucedía en las habitaciones. Recuerdo haberla visto dirigirse hacia la puerta, asomarse brevemente y regresar para decir que todo estaba bien. Gloria estaba inquieta, moviéndose nerviosa en el suelo. Su ansiedad era evidente y cada movimiento suyo parecía un grito silencioso. Yo la observaba desde mi lugar preocupada. Sabía que Sergio no toleraba ninguna señal de debilidad o nerviosismo y temí que esto le trajera problemas, pero ella no lograba disimularlo. Era como si estuviera atrapada en una lucha interna, intentando mantener la compostura frente a todos. Pasaron más de 3 horas hasta que Sergio, de manera aparentemente casual, le preguntó a Gloria si era momento de alimentar a la niña. Gloria, con un hilo de voz, dijo que sí, pero agregó que prefería quedarse en la sala con él y que alguien más trajera a la bebé. Era extraño escucharla decir eso, considerando lo protectora que era con Ana Dalai. Sergio, indiferente a cualquier señal de preocupación, le ordenó a Katia, que estaba de pie junto a mí, que fuera a buscar a la niña. Katia obedeció sin cuestionar como siempre. Cuando regresó, vi que llevaba a la niña envuelta en una manta. Me llamó la atención su rostro, orientado hacia mí. Un ojo medio abierto, el otro cerrado, y un globo seco de leche cubría su boca. Era una imagen inquietante, pero mi mente, adormecida por el cansancio y el miedo,
no procesó lo que realmente estaba viendo. Debe estar medio dormida, pensé, sin atreverme a interrumpir ni cuestionar nada. En ese momento todas estábamos en un estado de agotamiento absoluto, como si fuéramos zombies. Cuando Sergio finalmente preguntó por la niña, soltó una frase que me heló la sangre. ¿Cómo está? ¿Está viva? Esa pregunta lo cambió todo. Katia, confundida, revisó a la niña y de inmediato su expresión se transformó. Al voltear la manta, quedó claro que algo no estaba bien. La atmósfera en la sala se tensó al instante. Gloria, al ver a su hija, soltó un grito desgarrador. ¿Qué le sucedió a mi niña? Mientras su rostro se desfiguraba de dolor. Se abalanzó hacia la pequeña, pero Sergio la sujetó con fuerza, tapándole la boca para evitar que el pánico se desbordara. No podían escuchar los vecinos tremendo drama. Pidió ayuda para contenerla, mientras Gloria se retorcía entre sollozos, intentando liberarse para acercarse a su hija. En medio del caos, Sergio nos ordenó a Mari y a mí que hiciéramos algo. Inmediatamente corrimos al cuarto contiguo con la bebé en brazos. La colocamos sobre la cama y yo intenté recordar lo poco que sabía sobre reanimación, ya que a mis 15 años, antes de mudarme a México, había tomado un curso básico de RCP que integraba como parte de mi instructorado de aeróbica. Desesperada, hice todo lo que pude. Mari, a mi lado, movía las piernitas de la bebé mientras yo le daba respiración de boca a boca y masajeaba su pequeño pecho. De repente, escuchamos un sonido, un gemido que nos llenó de esperanza. Pensamos que estaba reaccionando. La niña comenzó a largar leche por la boca y por un instante creí que estábamos logrando algo, pero el gemido no era de vida. Era como si su pequeño cuerpo se desinflara, liberando todo lo que quedaba dentro. Sonia, al escuchar el ruido, salió corriendo a avisarles a Sergio y a Gloria que la niña estaba reaccionando. Pero no era cierto. Cuando Gloria entró con Sergio y vio lo que hacíamos, intentó aferrarse a una esperanza imposible. Seguíamos intentando, pero la realidad era innegable. La niña ya había fallecido. Su cuerpo frío y rígido no dejaba lugar a dudas. Gloria, rota por completo, se acercó y la tomó en brazos. «Déjenla», nos dijo con una calma desgarradora. «Mi niña ya está muerta». La escena era insoportable. Gloria abrazaba a su hija como si quisiera devolverle la vida con su amor, mientras Sergio permanecía en silencio, observando con una mezcla de frustración y cálculo. Solo podíamos mirar, sintiendo que el peso del mundo caía sobre nosotras, atrapadas en un horror que parecía no tener fin. Sergio no cesaba de darnos órdenes, insistiendo a Mari y a mí en que siguiéramos intentando reanimar a la niña. Nos pidió que la lleváramos al baño, que le mojáramos el rostro y acercáramos alcohol a su nariz, como si con eso pudiera volver a respirar. Cada instrucción era un eco cruel de desesperación y control, obligándonos a prolongar una agonía que ya no tenía remedio. La realidad era innegable, pero nadie podía decirlo en voz alta. Sergio y Gloria parecían aceptar que Ana Dalai había partido, aunque el miedo, el control ejercido por Sergio y sus problemas legales impedían que se tomara la decisión lógica de llevar a la bebé a un hospital, o al menos confirmar su muerte con un médico.
Katia, Sonia y Wendy debían trasladarse al departamento de Conde de Bonfim con los otros 3 niños, alejándolos de la escena. Mari y Karina fueron enviadas a comprar velas, mientras a mí me ordenó que vistiera a la bebé con una ropita blanca que Gloria había preparado. Junto a Carola debía alistar la cama para lo que sería el velorio, colocando sábanas limpias y acomodando a Ana Dalai como si estuviera descansando. La atmósfera era opresiva. En la habitación colocamos velas alrededor de la cama donde yacía la pequeña. Gloria, con los ojos hinchados de tanto llorar, comenzó a rezar el rosario, mientras nosotras la acompañábamos en silencio. Verla así, perdida en su dolor, era desgarrador. Era evidente que su amor por Ana Dalai había sido inmenso, pero ese amor no fue suficiente para protegerla de la realidad enferma en la que vivíamos. Sergio, por su parte, lloraba también, algo que rara vez hacía, solo cuando le convenía. Parecía profundamente conmovido, pero sus lágrimas no eran puras. Siempre había un cálculo detrás de lo que parecían emociones. El dolor de Gloria era palpable. Había perdido a la niña que tanto había deseado y cuidado, pero la pérdida no era solo de Ana Dalai, sino también de cualquier esperanza de normalidad en su vida. Obedecer a Sergio había significado entregar todo, incluso la vida de su propia hija. En medio de esta escena, Sergio, como si nada, hizo una pregunta cargada de insinuaciones. ¿Le pusiste las cobijas? Gloria, con voz débil, respondió que sí. Ese simple intercambio revelaba el mecanismo habitual de Sergio: señalar posibles errores, sembrar culpa, incluso en los momentos más vulnerables. Todo lo que ocurría a su alrededor era una oportunidad para manipular y controlar. Ese velorio no solo fue una despedida para Ana Dalai, sino un recordatorio de la perversidad que nos consumía. Gloria rezaba, pero sus palabras parecían caer en el vacío. Nosotras, atrapadas entre el dolor y el miedo, solo podíamos seguir susurros de oraciones. Cada instante era una mezcla de tristeza, terror y resignación. La vida de Ana Dalai había sido breve, pero su partida dejó una marca imborrable en todas nosotras. Recuerdo que mientras Gloria estaba en la sala con nosotras, su voz quebrada rompió el silencio. Yo sabía que esto iba a pasar, lo soñé. Sus palabras me helaron. Su aparente calma era desconcertante. Se mostraba tranquila, pero sus ojos apagados y perdidos revelaban el peso insoportable de su dolor. Yo sentía un nudo en la garganta, una tristeza que me carcomía. A pesar de no ser madre, no podía evitar imaginar el abismo de sufrimiento en el que Gloria se encontraba. La muerte de Ana Dalai me impactó profundamente. Era una tragedia tan inesperada como devastadora. Un golpe cruel incluso para nosotras que ya habíamos vivido tanto horror. Después de unas horas, Sergio, con su habitual frialdad disfrazada de preocupación, se encerró solo en la habitación con la bebé. Permaneció allí durante unos 30 minutos, mientras nosotras esperábamos en silencio llenas de angustia. Cuando finalmente salió, nos llamó a Mari y a mí. Nos indicó que entráramos y cerró la puerta tras nosotras. Lo que vino después es algo que jamás podré olvidar. Sergio nos ordenó que intentáramos reanimar a la niña, como si aún fuera posible devolverle la vida. Nos miramos con Mari confundidas y llenas de temor, incapaces de comprender qué esperaba de nosotras. «Quítenle la ropa», nos dijo con una frialdad que me atravesó.
Obedecimos, llorando en silencio mientras nuestras manos temblaban. Fue una tortura indescriptible. Nos pidió que le diéramos calor, que intentáramos enderezar sus pequeños deditos, rígidos, como si el frío los hubiera transformado en piedra. Su mano derecha tenía el puño cerrado, mientras la otra permanecía encorvada como una garra. Nos ordenó girar su cuerpo, y entonces vimos algo que jamás podré borrar de mi mente. Su espalda estaba completamente morada, como si la sangre se hubiera acumulado allí. Amiguita, era evidente que Ana llevaba varias horas muerta. Su piel estaba pálida, helada, y sus labios, de un tono morado intenso, parecían sellar el final de su corta vida. A pesar de esta realidad innegable, Sergio seguía insistiendo, alimentando nuestra impotencia y prolongando el tormento. Él, que se mostraba afligido por la muerte de Ana, en realidad estaba calculando cómo manejar la situación. Ahora lo entiendo. No se trataba de dolor genuino, sino de una actuación meticulosamente planeada para mantenernos bajo su control. Nosotras, atrapadas en ese juego macabro, no éramos más que piezas en su tablero. Cuando salimos de la habitación, encontramos a Gloria sentada en el sillón de la sala. Las chicas la rodeaban intentando consolarla, mientras ella permanecía inmóvil. Entonces, algo inesperado ocurrió. Gloria levantó la vista y miró a Sergio directamente. Con una voz rota pero firme le dijo: «Esto es un castigo, esto es un castigo. No castigues más a las chicas, no castigues más a Katia, a Liliana, a Marlene, a Carla, a todas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas contuvimos la respiración, esperando a que Sergio reaccionara con la furia que siempre desplegaba ante cualquier señal de desafío. Pero esta vez fue diferente. Sergio la miró fijamente sin decir nada. No le interrumpió, no intentó callarla. Por un instante pareció aceptar lo que Gloria había dicho, como si en el fondo supiera que tenía razón. Ese momento quedó grabado en mi memoria, no solo por la verdad que Gloria se atrevió a decir, sino porque por primera vez Sergio no respondió con violencia. Fue un instante fugaz pero revelador, en el que su poder parecía tambalearse ante el peso de la tragedia que él mismo había causado. Sin embargo, sabía que esa aparente calma no duraría. En su mente ya debía estar planeando su próximo movimiento. A lo largo de aquella interminable noche, Sergio nos ordenó a todas que intentáramos dormir. Era una petición absurda, considerando la magnitud de lo que estábamos viviendo. A Mari y a mí nos indicó que nos acostáramos en el piso de la sala, cerca de Gloria, para cuidarla y asegurarnos de que no se hiciera daño. La sala estaba sumida en un silencio pesado, pero el ambiente era sofocante, como si el dolor flotara en el aire. Dormir era imposible. Mi mente no dejaba de dar vueltas, atrapada en un torbellino de incomprensión y tristeza. Cuando el amanecer rompió el cielo, Sergio nos ordenó levantarnos y retomar el velorio. Gloria, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el cansancio, tomó su rosario y comenzó a rezarlo en voz alta. Nosotras, las que estábamos presentes, la seguimos automáticamente. Era como una rutina casi mecánica. A pesar de todo, Gloria parecía resignada.
Entre cada oración se inclinaba sobre Ana, acomodándole la ropa con delicadeza, asegurándose de que se viera bonita incluso en su último momento. La observaba mientras alisaba las pequeñas arrugas de la tela y arreglaba el cabello de la niña con una ternura que rompía el corazón. En un momento, Gloria se volvió hacia mí, me abrazó y comenzó a llorar desconsoladamente. Entre lágrimas susurró: «Yo sabía que esto iba a suceder». Sus palabras me dejaron completamente perpleja. ¿Qué quería decir con eso? Su resignación mezclada con su dolor era desconcertante y no podía evitar sentirme aún más confundida de lo que ya estaba. En un momento, Sergio anunció que era hora de despedirnos de la niña. Una a una nos acercamos a darle el último beso. Todas llorábamos. Era imposible contener las lágrimas frente a una pérdida tan desgarradora. Gloria fue la última en despedirse, sosteniendo a su hija con un cuidado casi reverencial, como si con ese gesto pudiera retenerlo un poco más. Sergio hizo que todas salieran de la habitación, excepto Mari y yo. Al quedarnos, Sergio sacó un bolso deportivo del closet y lo colocó sobre la cama. Luego nos ordenó a Mari y a mí que le quitáramos toda la ropa a la niña, al igual que las cruces que Gloria le había puesto para el velorio, y que la pusiéramos desnuda en el bolso. Sergio dijo que Mari se encargaría más tarde de guardar adecuadamente la ropa de la niña en las cruces. Nos indicó a las dos que lleváramos ese bolso al cuarto de servicio. Cada departamento tenía su propio cuarto de servicio, ubicado a la derecha al salir de la cocina, de ese balcón interior que conectaba con los otros departamentos. Dejamos el bolso en el suelo a la entrada de ese cuarto. Esa fue la última vez que vi el bolso deportivo que contenía el cuerpo de la niña. Una vez que salimos de la cocina, nadie más podía tener acceso a ella, solo Mari. Ni siquiera Gloria podía entrar a la cocina. Esa mañana del 14 de noviembre, Sergio decidió ir a la iglesia acompañado de Carla y Gloria. Mencionó que su objetivo era conseguir agua bendita y dejó instrucciones claras antes de salir. A Mari le pidió que preparara un desayuno especial mientras él regresaba, y a mí me ordenó que permaneciera sentada en el piso del cuarto del fondo, organizando la carpeta de cuentas que él revisaría más tarde. Como era habitual, cada una de nosotras recibió una tarea específica. Recuerdo ver a Carola, que estaba en el pasillo cumpliendo su castigo. Debía hacer ejercicio justo al lado de la puerta de la cocina y tenía la orden de no permitir que nadie entrara mientras Mari preparaba el desayuno. Amiguita, cuando Sergio regresó después de más de una hora, el ambiente cambió de inmediato. Su voz retumbó en la casa mientras llamaba a Mari, preguntando dónde estaba. Desde mi lugar en el cuarto, alcancé a ver cómo la puerta de la cocina se abría lentamente y Mari, con el rostro desencajado, se asomaba al pasillo. Sergio le preguntó con voz fría si el desayuno ya estaba listo. Mari, evidentemente nerviosa, respondió apresuradamente: «Perdón, por favor, como tú quieras. Ahora te preparo algo rápidamente». La escena era tensa. Vi cómo Mari corría de un lado para el otro en la cocina. Su cuerpo reflejaba presión y miedo. Batía huevos con rapidez mientras buscaba ingredientes para preparar unos pancakes. Desde donde yo estaba sentada, pude observar cómo encendió la estufa y colocó un sartén sobre el fuego. Amiguita, para nosotras la idea de tener un desayuno especial era un lujo que casi nunca se permitía.
Estábamos hambrientas, exhaustas y desesperadas por comer algo que rompiera la monotonía de nuestras vidas. Sin embargo, lo más sorprendente era que el desayuno aún no estuviera listo. Después del desayuno, el día transcurrió bajo un ambiente pesado y sofocante. Sergio pasó casi toda la jornada recostado en el sillón de la sala, viendo televisión como si nada fuera extraño, mientras Gloria yacía en el suelo junto a él. Aunque de a ratos dormía y aunque su tristeza era evidente, mantenía una calma que resultaba desconcertante para quienes la observábamos. Por la tarde, Sergio decidió llamar a Sonia y a Katia, ordenándoles que vinieran al departamento de Constante Ramos. Sé que habló con ellas de manera individual y luego las dejó esperando en la sala hasta recibir nuevas indicaciones. Mientras tanto, Gloria estaba en la habitación donde habíamos velado a Ana. Hasta donde yo sé, estaba acompañada por Karina, Carola, Carla y Marlene, ya que ninguna de ellas estaba en la sala. De repente, Sergio me llamó al cuarto del fondo. Al entrar, encontré a Mari sentada escribiendo una carta, mientras él me esperaba parado a un costado de la puerta con una tranquilidad que me resultaba perturbadora. Me pidió que me acercara y con un tono que intentaba ser amigable, me explicó algo que me dejó helada. Según él, Gloria había expresado su deseo de que Mari o yo nos encargáramos de darle cristiana sepultura a Ana. Dijo que Gloria confiaba plenamente en nosotras dos y que deseaba que su hija descansara en paz. Sin embargo, Mari no podía encargarse del entierro debido a que era mexicana y tenía una relación directa con ellos, lo cual podría traer problemas ya que estaban siendo buscados por las autoridades. Luego me explicó que esa mañana había enviado a Katia y a Sonia a buscar un lugar para enterrar a la niña. Según Sergio, ellas habían ido a un cementerio cercano, pero les informaron que era imposible realizar un entierro sin un acta de defunción. Ante esa negativa, les ordenó explorar otros terrenos por la zona de Barra da Tijuca. Mencionó que incluso habían buscado cerca del Carrefour, pero no encontraron un lugar que consideraran adecuado. Todo esto lo decía con una calma y serenidad que me resultaban completamente fuera de lugar, como si estuviera hablando de algo cotidiano y no de enterrar a una bebé. Entonces me miró fijamente y con ese tono suyo que pretendía ser razonable, me preguntó qué pensaba al respecto, si tenía alguna idea sobre dónde podríamos enterrar a Ana. Sus palabras me dejaron paralizada. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. No podía procesar lo que me estaba pidiendo. En mi cabeza todo era una mezcla de confusión, tristeza y horror. ¿Cómo podía él pedirme que decidiera algo así? Me quedé sin palabras, incapaz de responder, mientras él me observaba, aparentemente esperando a que diera una solución. En ese momento no podía dejar de pensar en Gloria. Su dolor era inmenso y la idea de que yo estuviera involucrada en darle un descanso a su hija me partía el alma. Quería ayudarla, quería que Ana tuviera un lugar digno donde reposar, pero no lograba entender cómo Sergio podía abordar esta situación con tanta frialdad, delegándome a mí una responsabilidad que ni siquiera él parecía dispuesto a asumir. Sergio comenzó a hablar con ese tono controlado y manipulador que utilizaba cuando quería convencernos de algo imposible de rechazar. Me explicó que Gloria estaba al tanto de lo que iba a pasar y que esto era una solicitud especial de su parte. Según él, Gloria confiaba en mí para esta tarea, y esa supuesta confianza era una forma más de cargarme con una responsabilidad que yo no pedí y que me aterrorizaba. Mientras hablaba, comenzó a exponer su idea.
Dijo que había estado pensando en el lugar más apropiado para enterrar a Ana y que lo mejor sería un terreno amplio y apartado que se encontraba al final de la Avenida de las Américas. Me preguntó si recordaba el puente que cruzábamos camino a Pedra de Guarativa. Se refería a ese puente que se encontraba justo antes de atravesar el río. Según él, a la derecha del puente había un terreno cubierto de pastizales que sería perfecto. Insistió que era un lugar ideal porque de noche nadie nos vería tan fácilmente. La forma en que explicaba su plan me resultaba escalofriante. No había ni una pizca de remordimiento o duda en su voz. Lo decía con la misma frialdad con la que planeaba cualquier otra cosa. Me dijo que necesitaría tomar 2 autobuses para llegar a ese lugar. Uno a Barra de Atiyuca y otro a Recreo. Luego, casi como si hablara de un objeto y no de una niña, me dijo que llevaría un sartén que serviría para cavar y así completar el entierro. Cada detalle era calculado y meticulosamente frío. Sergio continuó explicando qué debía hacer si algo salía mal. Si por algún motivo llegaba a aparecer la policía, mi instrucción era clara: cruzar inmediatamente el río y deshacerme de la bolsa de plástico que estaba dentro del bolso. Insistió que tirar el bolso sería un error, ya que eso podría levantar sospechas. Me miró fijamente y añadió: si la policía me atrapaba, debía actuar como si no los conociera, como si Sergio, Gloria, Mari y todas las demás no existieran en mi vida. Según él, debía mantenerme firme en esa historia y llamar a mi familia para que me ayudaran. Era su manera de lavarse las manos, de asegurarse de que pasara lo que pasara, él estaría a salvo, lejos de cualquier repercusión. Para completar su plan, me aseguró que no iría sola. Katia y Sonia me acompañarían. Sin embargo, dejó muy claro que ellas no estarían allí para ayudarme, sino para garantizar que yo cumpliera cada paso de sus instrucciones. Si algo salía mal o me detenían, también ellas debían actuar como si no me conocieran. Su única función era reportarle a Sergio cualquier inconveniente. Mientras hablaba, sentía un nudo en el estómago y un peso en el pecho que apenas podía soportar. En su mundo no había lugar para los errores ni para la compasión. Solo había órdenes que debíamos cumplir al pie de la letra, y cualquier desobediencia o fallo significaban consecuencias devastadoras. Yo estaba completamente paralizada. Solo podía escuchar sin reaccionar. Mi mente estaba bloqueada, intentando protegerse de la magnitud de lo que significaban sus instrucciones. En un momento, con su tono calculador, mencionó que Mari había escrito una carta en portugués que debía llevar en el bolsillo exterior del bolso junto con la sartén que me darían para cavar. Su plan era claro y retorcido. Si la policía me detenía, debía decirles que alguien conocido me había entregado ese bolso para que se lo llevara a un amigo y que no tenía idea de lo que había en su interior. Era la mentira perfecta para desligarse de cualquier conexión. Con una tranquilidad perturbadora, Sergio se acercó a mí y casi en tono tranquilizador me dijo que no me preocupara, que Mari ya se había encargado de quitarle las huellas de los pies a la bebé. No podían permitirse ningún vínculo que los incriminara. Sus palabras eran como un golpe en el estómago. Lo decía con tanta frialdad que sentí un escalofrío enorme. En ese instante, mi mente viajó al certificado de nacimiento del hospital. Ese documento que Gloria había guardado con tanto amor en el cuaderno dedicado a la niña.
recordé cómo había pegado allí las pequeñas huellas de los pies de Ana, un símbolo de lo especial que era para ella. Pensar en que habían eliminado esas huellas y que ahora no existían rastros de su corta vida me llenaba de un vacío imposible de describir. Era irreversible. La tragedia ya no tenía solución, solo un camino de ruina y desastre. En esos momentos todas parecíamos anestesiadas. El dolor, el sufrimiento y la manipulación constante nos habían despojado de cualquier capacidad de reacción. Luego me indicó que lo siguiera hasta la sala, donde ya estaban Sonia y Katia de pie alrededor de la mesa redonda. Sergio llamó a Mari y con tono autoritario le pidió que trajera eso. La vi aparecer unos segundos después con un bolso verde que reconocí al instante. Era de Gloria, el mismo que solía usar para guardar sus maquillajes y artículos personales. Mari, con expresión seria, colocó el bolso sobre la mesa y fue entonces cuando Sergio, sin mostrar emoción alguna, nos informó que dentro se encontraba el cuerpo de la niña. Me quedé paralizada. El bolso parecía más pequeño que el largo del cuerpo de Ana. Sergio, como si no fuera suficiente con la carga que ya llevábamos, hizo un comentario burlón asegurando que Gloria deseaba que al enterrarla se le rociara agua bendita. Luego sacó un frasco con agua bendita, lo dejó sobre la mesa y en un gesto casual abrió el cierre del bolso. Dentro solo se podía ver un paquete en bolsas de plástico cuidadosamente sobrepuestas. Cada movimiento suyo tenía una crueldad calculada, y la manera en que trivializaba las peticiones de Gloria como si el cuerpo de la niña no tuviera ningún valor, me llenó de una tristeza insoportable. Para Sergio, aquello no era más que un trámite, un acto carente de respeto y humanidad. Mari trajo un sartén que colocó en el bolsillo exterior del bolso, dejando que el mango sobresaliera. Según Sergio, ese sartén sería mi herramienta para cavar. Con un tono frío y calculador, les indicó a Katia y Sonia que debían acompañarme para asegurarse de que cumpliera con la orden. Finalmente, Sergio dejó claro que una vez que la tarea estuviera cumplida, debíamos reportarnos directamente con él para confirmar que todo se había llevado a cabo como lo había ordenado. Al salir del departamento, caminé delante de Katia y Sonia tal y como Sergio lo había ordenado, manteniendo la distancia para que nadie sospechara que estábamos juntas. Llegué a la parada del autobús y me subí al primero que pasó. Al entrar, me quedé parada en el pasillo, mientras Katia y Sonia se acomodaban más atrás observándome de reojo. Entonces ocurrió algo que me dejó helada. Una señora sentada frente a mí se ofreció amablemente a sostener mi bolso, algo muy común en Brasil. Su gesto, aunque bien intencionado, me hizo entrar en pánico. Con un nudo en la garganta le dije que no, pero ella insistió con una sonrisa amable, pensando que estaba aliviándome de una carga pesada. Mi voz tembló mientras repetía un no más firme, casi cortante. Cuando llegamos a la siguiente parada, bajé para tomar el segundo autobús que me llevaría a Recreio, tal como Sergio había indicado. Katia y Sonia se mantuvieron a distancia, siguiendo de cerca mis pasos, pero sin acercarse demasiado. Al subir al segundo autobús, me senté en uno de los asientos individuales cerca de la entrada. Sentía que todos me miraban, aunque probablemente era solo mi paranoia. Intentaba mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerzas. Entonces, el miedo llegó a su punto máximo. En una de las paradas, un policía uniformado subió al autobús.
El hombre se quedó de pie justo frente a mi asiento, mirándome de vez en cuando. Sentí como si el aire se me escapara. Por dentro estaba aterrada, pensando en todo lo que podía salir mal. Mi mente daba vueltas en un torbellino de escenarios catastróficos. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El trayecto completo fue una tortura. Intentaba no moverme demasiado, no llamar la atención, pero el peso de la presencia del policía me hacía sudar frío. Al llegar a la avenida Das Américas, descendimos en una parada en el lado opuesto del puente sobre el río Marapendi. Katia y Sonia se mantenían detrás de mí a una distancia de 10 metros, siguiendo las instrucciones precisas de Sergio de no parecer que estábamos juntas. Comencé a caminar hacia la derecha, hacia el terreno cubierto de pastizales que Sergio había señalado como el lugar indicado para cumplir su orden. Era de noche y la oscuridad hacía que todo se sintiera aún más opresivo. Cada paso que daba parecía una tonelada. Intentaba aparentar calma, pero por dentro mi mente era un torbellino de miedo y dudas. Sabía lo que Sergio esperaba de mí. Debía enterrar el contenido del bolso que llevaba, que según él era Ana. Avancé lentamente hacia los pastizales, pero cada vez que intentaba entrar, un auto pasaba por debajo del puente, iluminándome con sus faros. Me sentía expuesta, vulnerable, como si todos supieran lo que estaba a punto de hacer. Cuando finalmente reuní el valor para entrar, un auto de policía pasó por encima del puente con las luces encendidas. Mi corazón se detuvo. Recordé la instrucción de Sergio. Si ves a la policía, cruza el río y tira la bolsa de plástico que está dentro del bolso. Mi mente se llenó de pánico. Mi cuerpo temblaba, pero sabía que no podía detenerme. Miré hacia atrás y vi a Katia y a Sonia. Sus siluetas se movían en dirección contraria, como si estuvieran preparadas para abandonar el lugar si algo salía mal. Sabía que estaba sola en esto. Ellas no intervendrían, solo reportarían a Sergio lo que sucediera. El lugar estaba oscuro. Los pastizales eran densos. El auto de la policía bajó por la calle donde yo caminaba. Estaba justo en la esquina. Se pararon cerca de mí y me miraron sin decirme nada. Giraron a la izquierda por debajo del puente y apenas se alejaron, obedeciendo la orden de Sergio, decidí no pensar más. Crucé la calle. El río estaba lleno de lirios. Yo quise bajar, pero no podía, ya que no se veía dónde pisar. Así que abrí el cierre del bolso, saqué la bolsa de plástico que estaba dentro y la arrojé al río. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía escucharse en el silencio de la noche. Sin mirar atrás, comencé a caminar hacia la parada del autobús, donde encontré a Katia y a Sonia. Seguimos actuando como si no nos conociéramos, manteniendo la distancia que Sergio había impuesto. Tomamos un autobús de regreso a Barra da Tijuca y finalmente al departamento de Conde de Bonfim. Al llegar, Katia se encargó de reportar que habíamos cumplido la tarea, pero la pesadilla no terminó allí. Al día siguiente, Sergio nos llamó a Katia y a mí a Constante Ramos, pero nos interrogó por separado. Cuando fue mi turno, me pidió que le explicara cada detalle. Luego comenzó a preguntarme sobre Gloria, sobre cómo la había visto el día de la muerte de Ana. Me preguntó si no había notado algo extraño en ella, y con un tono que me heló la sangre insinuó: ¿crees que Gloria podría haber matado a Ana para vengarse de mí? Me quedé en shock. Le respondí con sinceridad que no creía eso posible, que Gloria amaba a su hija y que la había cuidado con dedicación. Sergio, aparentemente insatisfecho, me ordenó escribir una carta detallando cómo había visto a Gloria ese 13 de noviembre, señalando cualquier actitud que pudiera parecer extraña.
Cada palabra de esa carta era una forma de deshumanizarme más, de obligarme a participar en su juego macabro. Días después, Sergio me llamó nuevamente y me dio otra orden. Me dijo que debía mentirle a Gloria para tranquilizarla, que le diría que había cumplido con su deseo y que Ana había recibido cristiana sepultura. Si Gloria me solicitaba ir a ese lugar, tenía que prometerle que la llevaría más tarde. Debía tranquilizarla. Tener que mentirle a Gloria y cargar con esa farsa me consumía. Sin embargo, en el fondo comprendía que ella necesitaba aferrarse a esa mentira, ya que era lo único que podía brindarle un poco de paz en medio de semejante pérdida. Por lo menos en ese momento así lo creía. Amiguita, esta historia está lejos de terminar y aún hay tanto que necesitas saber. Si crees que la realidad no supera la ficción, te aseguro que mi historia sí. Esta última etapa marcó el inicio de nuestra libertad, aunque el camino estuvo lejos de ser sencillo. Todavía quedan verdades por revelar, secretos que nunca se contaron, y los compartiré contigo en la próxima temporada, para que comprendas cada detalle y entiendas por qué sigo aquí, contando mi historia, porque el silencio ya no puede ser una opción.